Buenas, mi nombre es Nelson Mendoza Solano. Soy médico con especialidad en farmacología. Soy jefe de laboratorio del laboratorio de producción de vacunas de uso humano y hoy vamos a hablar acerca del manejo de la vacuna antisábica de uso humano. A manera de introducción, el laboratorio de vacunas de uso humano elabora la vacuna antisábica en el país desde hace más de 50 años y se basa exclusivamente en las normas nacionales que la OMS publica a nivel mundial. Todo el proceso de producción está avalado por estas normas y obviamente el laboratorio de INLASA cumple las recomendaciones de la OMS-OPS. Aquí vemos manuales en diferentes años publicados. Nuevamente estos manuales se publican cada 4 años o cada 5 años y obviamente con las actualizaciones debidas. El laboratorio como tal tiene controles internacionales que se realizan en el Brasil. Aquí tenemos un laboratorio en el cual el laboratorio de control justamente prioriza 3 pruebas importantes. Entre las pruebas importantes, la más importante es la potencia de la vacuna y obviamente pruebas microbiológicas donde no debe haber contaminación y obviamente una prueba que va a ser la prueba de inocuidad donde se corrobora que la vacuna no tiene ningún virus residual, ¿no? Entonces son pruebas que se hacen en el Brasil y que certifican nuevamente la eficacia de la vacuna. A nivel país, en Sudamérica, cada país tiene sus normas nacionales propias, ¿no? Estamos viendo del Brasil, de la Argentina, de Cuba, de El Salvador, en fin. Y a nivel Bolivia tenemos una norma nacional de profilaxis antisábica humana y en animales domésticos, ¿no? Entonces esta norma se ha publicado en el 2012, es la vigente actualmente. Y obviamente el tratamiento antisábico se debe basar en esa norma, especialmente el personal de salud debe basar esa norma porque es la oficial para evitar conflictos en relación a auditorías médicas por el mal manejo de la vacuna antisábica. Es una diapositiva en la cual muestra que la savia en el mundo, ¿no? Si vemos detalladamente en Sudamérica, Bolivia está marcando como un foco donde sigue habiendo casos de savia canina, ¿no? Y actualmente también hay casos de savia humana. Mientras más savia canina haya, obviamente existe la probabilidad de savia humana. El virus de la savia es si lo vemos en una microfotografía electrónica, este es el virus de la savia como tal. Todos los virus constan normalmente de 2 capas lipídicas. En la parte, si vemos, está el ácido nucleico y ahí en la superficie hay unas espículas blanquitas, ¿no? Si vemos, que es la glicoproteína G. Esta glicoproteína G, estas espículas nos sirven como antígeno para producir la vacuna antisábica. A manera de introducción, les voy a mencionar un poquito cómo realizamos y qué es la vacuna antisábica que produce INLASA. Simplemente la vacuna antisábica, el virus de la savia se inactiva. O sea, cualquier virus de la savia, cualquier vacuna a nivel mundial, ya sea que es antisábica, normalmente es del tipo inactivado. No hay vacunas antisábicas a virus vivo, por si acaso, ¿no? Entonces es un buen dato que debemos saberlo. Lo inactivamos, ¿cómo se inactiva? Lo exponemos a la luz ultravioleta y eliminamos parte del ácido nucleico por delesión, o sea, el virus es incapaz de replicarse, por lo tanto es inactivado o muerto, que se llama, ¿no? Ese es, en resumen, cómo se inactiva el virus de la savia y solamente recuperamos la famosa glicoproteína G, que es el antígeno que nos sirve para hacer la vacuna. Respecto a la eficacia y a la inmunogenicidad, la potencia de la vacuna lo medimos por la prueba de INH, que es una prueba mundial aprobada y recomendada por la OMS, y obviamente debe tener un valor antigénico mínimo de 1 unidad internacional por ml, ¿no? La vacuna antisábica que produce INLASA
de manera categórica, por un estudio que estamos realizando actualmente, produce los anticuerpos protectores. Del día 14 al 21 se confirma que los anticuerpos ya son protectores cuando la persona recibe 5 dosis o más, ¿no? Cuando el paciente recibe vacuna por primera vez. Entonces, ese dato es muy importante, que una vez que iniciamos el tratamiento antirrábico, el día 14 al 21 ya tenemos los anticuerpos seroneutralizantes. La estabilidad de la vacuna que produce INLASA nuevamente dura un año. Si es que lo conservamos de manera correcta, a mayor temperatura o mala conservación, no va a ser un año, sino va a ser hasta 3 meses cuando lo exponemos a 20 grados por 4 semanas. Y si aumentamos la temperatura, solamente 15 a 20 días si exponemos a 37 grados, una mala conservación. Entonces, en conclusión, a mayor temperatura, mayor degradación del antígeno. Dato bien importante para ver y manejar correctamente la cadena del frío. Entonces, ya entrando en tema, la rabia sabemos que es una enfermedad mortal, infectocontagiosa, producida por el virus de la rabia, ¿no? Que entra al organismo por piel y mucosas, ¿no? La característica sumamente importante de este virus es que llega y tiene afinidad por el encéfalo, ¿no? Entonces, una vez que ingresa al organismo, llega hasta el cerebro, produciendo una encefalitis aguda. O sea, lo que produce el virus es justamente la encefalitis. Esta es la consecuencia final de esta enfermedad. Las formas de transmisión, sabemos que el 90%, incluso el 95% es transmitido por pesos, ¿no? A través de la solución de continuidad de la piel, ¿no? En este caso puede ser una mordedura o un arañazo, ¿no? Es bien importante también la lamedura cuando la piel está lacerada, ¿no? Un dato bien importante que el personal de salud debe conocer, que también es transmitida la rabia por las mucosas, ¿no? Una lamedura o un arañazo en el labio, ¿no? En el labio, donde hay la mucosa como tal, puede transmitir la rabia, ¿no? Entonces, el dato no solamente es las mordidas de animales, sino también las lameduras, es bien importante, ¿no? Se ha visto que también se transmite por trasplante de órganos como la córnea, y es importante el dato que también se transmite por las vías respiratorias, especialmente los biólogos, las personas que viajan y hacen exploraciones a cavernas, cuevas de murciélagos, también está vigente este tipo de transmisión. Vemos algunas imágenes de agresiones de perros que han agredido a personas, ¿no? Entonces, el perro nuevamente agrede. Cuando hay una jauría de perros, las agresiones pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, sabemos que todo mamífero puede transmitir la rabia. En este caso, lo más frecuente es los perros, ¿no? También está igual con los gatos. Hay animales silvestres, ¿no? Como los murciélagos, osos y monos, que producen la rabia silvestre. También produce animales de producción. El ganado ovino, porcino y camello puede transmitir la rabia. Un dato muy importante de la rabia que todos sabemos, que es el periodo de incubación. Este dato es sumamente importante porque en promedio en Bolivia se ha visto que es de 60 días el periodo de incubación. Puede variar, obviamente puede ser menos o puede ser más, ¿no? Puede ser más de un año incluso, pero el promedio en Bolivia está promediado en 60 días o 2 meses. ¿Cuál es la patogenia? El virus muerde a la persona a nivel local, en este caso en el pie. En el pie hay replicación del virus en el músculo. Como tiene afinidad con el virus de la rabia con el encéfalo, el tejido nervioso, va y hace multiplicación en los nervios periféricos, luego asciende por la médula espinal hasta el cerebro, y una vez que está en el cerebro, obviamente ahí produce la famosa encefalitis rábica, y una vez que hay una encefalitis rábica, pues el virus emerge por vía centrífuga a glándulas salivales, a todos los líquidos, al sudor, a lágrimas. Encontramos en todo el virus de la rabia, ¿no? Entonces, primariamente el virus entra por vía centrípeta, y luego, una vez que produce la encefalitis, sale del cuerpo por vía centrífuga a todas las glándulas salivales, sudoríparas,
leche materna, se encuentra en todas las vías el virus de la savia, ¿no? Este es el mecanismo, primero entra, luego sale. Entonces, la hidrofobia es el síntoma más característico de la savia. Entre el 20 y el 50% de los pacientes puede producir este síntoma, provocado por el dolor que se asocia a los intentos para tragar agua. 15 al 60% de pacientes, el único síntoma es la parálisis, que puede originar insuficiencia respiratoria. Es una causa de muerte de eso, ¿no? Pero cuando ya hay una complicación posterior de una replicación viral en el encéfalo, ¿no? La fase de coma prácticamente siempre provoca la muerte como consecuencia de las complicaciones neurológicas, pero estas enfermedades clínicas lamentablemente ya son consecuencia de que el paciente no recibe ninguna prevención, ¿no? Es una consecuencia de un mal manejo. Lamentablemente en este caso muchos pacientes no acuden a tiempo para recibir esta prevención, ¿no?, profiláctica, que posiblemente lo va a mencionar. Para vacunar, obviamente debemos conocer cómo funciona nuestro organismo, ¿no? En este caso, en esta diapositiva podemos observar claramente cómo produce, cuál es el principio de la vacunación. Vemos que en la parte izquierda estamos poniendo una vacuna. Vamos a suponer que es el virus de la vacuna antisábica. Cuando el paciente recibe por primera vez, hay una respuesta inmunológica, ¿no? Los anticuerpos producen, vemos una curva de producción de anticuerpos, pero hay dos fenómenos. Produce anticuerpos, es una respuesta primaria, ¿no?, del cuerpo, y paralelamente también hay la producción de células memoria. En una segunda fase, las células memorias por ese caso pueden durar toda la vida, ¿no? Eso según teoría pueden durar toda la vida. En una segunda infección, ya sea por una vacuna, segunda vacunación después de 1 año o 2 años, o una infección real como la savia, entra al organismo, obviamente el cuerpo y el sistema inmunológico está mucho más preparado y obviamente produce una respuesta más eficaz del cuerpo, ¿no? Vemos a mano derecha que los anticuerpos tienen mayor producción de anticuerpos y obviamente el tiempo en el que producen los anticuerpos es más rápida, es abundante y mayor rápido. Entonces es más eficaz cuando el cuerpo se conoce y genera células de memoria, ¿no? Entonces en una respuesta secundaria la respuesta inmunológica es más eficaz. Igualmente, en esta gráfica, reforzando la anterior, vemos que hay una respuesta primaria y una respuesta secundaria. En la respuesta primaria, nuevamente, se le pone la vacuna y, como les dije, ¿no?, hay dos respuestas. Se le pone la vacuna y hay producción de anticuerpos, ¿no?, y a la vez células memoria. Las células memoria, cuando están en el cuerpo totalmente vigentes, esperando la introducción del antígeno, ya sea como vacuna o la enfermedad como tal, entonces en una respuesta secundaria la velocidad de generación de anticuerpos del organismo es más eficaz justamente por las células memoria, que están vigentes y están pendientes a cualquier agresión del virus de la savia, ¿no? Entonces, en este caso vemos en las gráficas que la respuesta de ambos anticuerpos es más eficaz en la respuesta secundaria. Y este gráfico demuestra en días, ¿no? La respuesta primaria es una respuesta baja, es una respuesta, nuevamente produce los anticuerpos el día 14, en una respuesta primaria cuando el paciente recibe por primera vez vacuna, y en una respuesta secundaria el paciente ya produce los anticuerpos entre el día 6 hasta el 8, ya tiene una respuesta sumamente eficaz. Entonces con estas gráficas podemos corroborar la fisiología de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, en base a estos gráficos podemos ya definir cómo utilizar la vacuna antisábica. Entonces, hay un tratamiento preexposición, nuevamente, que este tipo de tratamiento, como su nombre lo dice, es antes de la exposición del virus como tal, ¿no? Entonces, ¿quiénes reciben tratamiento preexposición? Personas que realizan que tienen riesgo de infectarse con el virus de la savia. En este caso, ¿quiénes son? Obviamente, nosotros como productores de vacunas antisábicas, porque manejamos de cerca el virus de la savia, veterinarios, los biólogos que van nuevamente a cavernas, ¿no? En fin, entonces las personas que tienen riesgo deben recibir un tratamiento preexposición.
¿En qué consiste? Nuevamente, el Programa Nacional de Zoonosis nos recomienda el esquema nacional aprobado es el día 0, el día 7 y el 28. Puede ser el 28 o un refuerzo el día 90. Cualquiera de los 2 días nos sirve, ¿no? Y hay un esquema reducido que están utilizando en varios países, que es el día 0, 2, 4 o puede ser el día 10, ¿no? La vía subcutánea utilizando un ml de dosis. Nuevamente, este lugar se aplica en la región deltoides o vasto-lateral del muslo, pero nuevamente se utiliza en las región deltoides. Entonces, al ser una vacuna inactivada, obviamente pueden recibir embarazadas, pueden recibir, no tiene efectos colaterales porque es una vacuna muerta, no es como una vacuna viva que tiene nomás un cuidado más especial, ¿no? Entonces, dentro de la atención a las personas expuestas al virus de la rabia, primeramente tenemos que tratar la herida, ¿no? Es sumamente importante tratar la herida como primera medida. Luego, clasificar la exposición y, por último, elegir el tratamiento antirrábico específico. Entonces, dentro de la primera medida, el cual una persona que ha sido agredida por un peso rabioso debe ser lavar la herida con abundante agua jabonosa o con detergente de uso doméstico. Es bien importante este punto. ¿Por qué menciono agua jabonosa? Porque les he mencionado que el virus de la rabia tiene una doble capa lipídica, una doble capa de grasa. Entonces, al lavar con cualquier detergente, estamos eliminando in situ más del 80% de la carga viral, ¿no? Entonces, es importante utilizar cualquier agua, jabón, cualquier detergente, ¿no? Es importante este dato. Posteriormente debemos enjuagar con abundante agua a chorro, limpiar la herida con antiséptico, cualquier antiséptico, en este caso iodopovir nos sirve muy bien, y cubrir con un apósito de gasa en lo previo estéril, ¿no? Entonces, ¿qué rescatamos de diapositiva? Lavado con agua jabonosa o cualquier detergente. Obviamente el segundo paso va a ser acudir al servicio de salud para que sea valorado la herida. En este caso van a ver si necesita un antibiótico, un suero antitetánico, la curación respectiva, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Tercero, el peso mordedor es conocido, obviamente, ¿no? Dentro de las conductas, eso ya se define en un centro de salud. Si el peso es conocido, la norma nos dice que debe ser observado por 14 días, bajo estricto aislamiento, durante los cuales se debe detectar señales que indiquen si el animal está con rabia. Sabemos, nosotros, si tenemos nuestro cachorro, nuestro peso, lo conocemos el comportamiento. Si de repente hay una intranquilidad o un comportamiento anormal, ya es un signo de alarma, ¿no? Busca lugares oscuros en la observación, digo, ¿no? Presenta baba en la boca, tiene tesor al agua, ojos congestionados, muerde sin esta, o sea, cuando cambia de comportamiento ya debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, si hay cambio de comportamiento, entonces vamos a ya decidir para la utilización de un tratamiento específico con vacunas. En el caso de que el perro manifieste síntomas clínicos dentro de los 14 días, se debe iniciar inmediatamente el tratamiento, ¿no?, antirrábico específico, en este caso la vacunación, ¿no? En caso de que el animal haya sido eliminado, se debe recuperar la cabeza dentro de las 24 horas posteriores a su eliminación y enviar inmediatamente al laboratorio para su posterior, para su diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, 24 horas posteriores, es otro dato importante. Si cuarto, ¿no? Como cuarta medida, si la mordedura está hecha por un peso extraño y no existe forma de observarlo, se debe suministrar la vacuna, ¿no? Entonces, esto está en el tratamiento específico como tal. Si el peso es desconocido, inmediatamente vacuna, ¿no? Ahora, les voy a detallar cómo se utiliza la vacuna. Entonces, en este cuadro observamos que el periodo de incubación, hay un periodo curativo. El periodo A y el periodo B en la parte inferior es el tratamiento curativo y el periodo C y es inefectivo, ¿no? Entonces, como dijimos, el periodo de incubación normalmente es 60 días. En este periodo sí debemos hacer las medidas que corresponden. El periodo C ya es tardío, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve que el paciente tenga síntomas de encefalitis?
Lamentablemente sabemos que la savia es 100% mortal, no hay salvación, no hay tratamiento para cuando ya hay una encefalitis. ¿Dónde tenemos que actuar? En el periodo de incubación, ¿no? Entonces, este cuadro nos demuestra eso. Entonces, básicamente, este manual de profilaxis básicamente nos da y nos expone dos esquemas, ¿no? El famoso esquema reducido y el esquema clásico. El esquema reducido consiste en 7 dosis continuas más 3 refuerzos, ¿no? Consiste en aplicar una dosis diaria por 7 días y los 3 refuerzos que deben ser después de la última dosis, con intervalos de 10, 20 y 30 días después de la última dosis, ¿no? Recomendaciones: se utiliza en caso de exposiciones leves, ¿no? Heridas en regiones del cuerpo que no comprometan heridas cercanas a la región de la cabeza, justamente por la mayor inervación. En la cabeza, en la palma de las manos, hay mayor inervación. Cuando el peso muerde fuera de estas regiones donde hay inervación, entonces debe utilizar el esquema reducido. ¿Cuándo utilizamos el esquema clásico? ¿No? Cuando justamente hay bastante inervación en el cuerpo, en este caso la cabeza, la cara, las palmas de las manos. ¿En qué consiste este esquema clásico? En 14 dosis más 2 refuerzos. Consiste en aplicar, ¿no?, la aplicación de 14 dosis en forma diaria seguida y dosis de refuerzo a los días 16 y 20 días de la última dosis de la serie, ¿no? En este caso son 16 dosis, 14 días seguidos y 2 refuerzos. Este esquema, el esquema clásico, es un dato muy importante que debe ser siempre cuando utilicemos esquemas clásicos, debemos aplicar suero antisábico. Nunca debemos de olvidarnos de este dato. Esquema clásico acompañado de suero antisábico. Esquema reducido sin suero antisábico, ¿ya? Esta tablita lo he sacado justamente del manual de profilaxis que está vigente, ¿no?, en la cual nos simplemente detalla lo que les dije anteriormente. Cuando el animal, ¿no?, la condición del animal agresor, ¿no?, cuando ya cualquier animal, ya sea salvaje, desconocido, conocido sin vacuna o conocido con vacuna, sacrificado sin diagnóstico, resultado positivo en laboratorio, si el peso agredido en cabeza, cuello o mano porque hay harta inervación, sí o sí debemos vacunar. Vacuna con esquema clásico, son 14 dosis más 2 refuerzos acompañado de suero antisábico, ¿no? En este caso, en Bolivia se utiliza el suero antisábico heterólogo y la dosificación es de 40 unidades por kilogramo peso. Si el animal es doméstico desconocido, ¿no?, desconocido, que no sea en una área riesgosa, en este caso, cualquier parte del cuerpo menos cabeza y cuello, el tratamiento va a ser exclusivamente un tratamiento del esquema reducido. Hemos dicho que son 7 dosis seguidas más 3 refuerzos. Animal conocido con o sin vacuna en cualquier región del cuerpo, menos cabeza, hemos dicho conocido, ¿no ve? Entonces, cuando lo conocemos, si es mi cachorro, lo conozco, entonces me ha mordido de una manera espontánea, o si no, un vecino ha sido mordido, tengo la posibilidad de vigilarlo al peso, entonces debo observarlo, no necesariamente poner la vacuna, entonces debo observarlo al animal para ver si hay algún signo de peligro, ¿no? Entonces, por 14 días. En caso de que no haya ningún signo de alarma, no se le pone vacuna. Animal sacrificado, muerto naturalmente y altamente sospechoso en cualquier región del cuerpo, menos cabeza y cuello, vacuna de esquema reducido, ¿no? Y animal salvaje, obviamente, no podemos controlarlo. Si no es en una área riesgosa, obviamente vamos a utilizar el esquema reducido, ¿no? Esto es un resumen, básicamente, de la utilización, ¿no? En resumen, podemos decir que si un peso desconocido nos muerde en cabeza o manos o en cualquier lugar, en área genital donde hay alta inervación, utilizamos vacuna esquema clásico con suero. Si no es riesgoso el lugar de mordedura, solamente un esquema reducido y punto final.
¿no? Entonces, ¿cómo se calcula y cómo debo utilizar el suero antisábico? La dosis se utiliza normalmente en dosis kilogramo peso. La dosis es 40 unidades kilogramo peso, ¿no? Entonces, en este caso hay un ejemplo que un paciente pesa 60 kilogramos, se multiplica por 40, nos sale 2.400 unidades internacionales. Nuevamente el frasquito de la presentación de este suero, que es heterólogo, está a 1.000 unidades internacionales por 5 ml. Eso es un frasquito, ¿no? Entonces, de acuerdo a este cálculo, podemos sacar en kilogramo peso cuánto de suero antisábico necesitamos. Nuevamente, porque la aplicación de suero puede producir una reacción colateral que puede ser grave, normalmente este suero se utiliza en un centro de salud de segundo nivel. Ahora, les he mostrado acerca de la reacción cómo reacciona el cuerpo cuando es expuesto a una vacuna previamente, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos observar que en aquellos pacientes que han recibido vacunas con anterioridad, ya no se les pone un tratamiento completo. Es un error bien frecuente de muchos colegas médicos, en la cual si un paciente ha recibido, vamos a suponer este año, 7 dosis, un esquema reducido de 7 dosis más 3 refuerzos, al año si le muerde otra vez el peso, no necesita recibir otra vez 7 dosis. Ya, si nos acordamos que hay una respuesta inmunológica primaria y secundaria, entonces ya tenemos que entrar a una respuesta inmunológica secundaria. En este caso, en pacientes vacunados anteriormente, por lo menos con 7 dosis continuas entre el día 90 y antes del primer año de su vacunación, se aplicarán solamente 3 dosis, ya no un esquema reducido, los días 0, 2 y 4, después de la exposición. A los pacientes vacunados con reexposición después de un año, se aplicarán 3 dosis de vacuna nada más el día 0, 7 y 14. No hay necesidad de suero. Obviamente, si este dato es sumamente importante, no es necesario que un paciente reciba 3 tratamientos clásicos completos o 4 tratamientos reducidos, ¿no? Si el paciente ha sido expuesto, ha recibido una vez un tratamiento completo de un esquema ya sea reducido clásico, posterior a esto ya no debe recibir más un tratamiento completo, ¿no? Reducido clásico. Entonces, es importante este dato porque hay muchos casos donde el paciente ha recibido 40, 50 vacunas en 2 años, es demasiado, ¿no? Entonces, debemos recordar cómo funciona el sistema inmunológico en la primera vacunación y en la respuesta secundaria. Muchísimas gracias. Hay muchos datos más que detallar. Sin embargo, he querido darles un resumen bien completo acerca del manejo de la vacuna antisábica. Muchas gracias.